Sorry, chicos, no estaba grabando. Acuérdenme si ven que no estoy grabando. Te repito, aquí el líder del proyecto no tiene como que saber de todo. Sí, sabemos que a veces es difícil para todo lo que son diseños de software. Es muy difícil que una sola persona lo haga o que una sola persona se especialice tanto en código, en diseño, ¿sí? Incluso en las pruebas que se pudieran enlazar, ya fuera mediante la web o si es para un equipo en una fábrica o no sé. Entonces, por eso tiene que tener personal pues, de confianza de cierta manera para que él designe cada una de las partes del proyecto. Y pues igual, armar informes de jerarquía, ¿no? También tiene que definir y armar el alcance del proyecto, gestionar las actividades de gestión del proyecto, o sea, qué es lo que van a hacer, para a lo mejor poner un calendario para poner pequeñas metas e ir apegándose a él, seguimiento de la actuación y del progreso, análisis de riesgos en cada fase. Aquí en esta parte es muy importante para ir asumiendo cuáles son los posibles problemas que pudiera traer a futuro el software, si se puede irlos resolviendo, tomar la iniciativa para evitar o salir de problemas y pues actuar como representante del proyecto. Entonces, es una parte muy complicada ser un líder de un proyecto. Y bueno, actividades de la gestión de software. La gestión del proyecto software comprende un gran número de actividades que contienen la planificación del proyecto, decidir el alcance del producto software, estimar el costo respecto a la temporalización de tareas y eventos y la gestión de los recursos. La, las actividades de gestión del proyecto pueden incluir planificación del proyecto, gestión de alcance y estimación del proyecto. Entonces, en la planificación del proyecto, pues es una tarea que se realiza antes de la producción del software, antes de que la producción del software empiece. Está ahí para la producción del software, pero no implica una actividad concreta que tenga una conexión directa con la producción del mismo. Más bien es un conjunto de procesos que facilitan la producción de software. Y pues la planificación del proyecto puede incluir, ay, no se los puse. Bueno, más adelante se los doy. Tenemos la gestión del alcance, que define el alcance del proyecto. Esto incluye todas las actividades y procesos que se requieren para crear un producto software distribuible. La gestión de alcance es esencial porque crea condiciones del proyecto por medio de la definición de lo que se debe realizar en el proyecto y lo que no. Esto hace que el proyecto contenga tareas limitadas y cuantificables, con lo que puede ser documentado fácilmente y por tanto pues evitar costes y tiempos excedidos. Eso es muy importante porque aquí justamente vas delimitando todo lo que va a conllevar a hacer este proyecto. Entonces, tú sabes que si te tardas, o sea, a lo mejor un día no hay tanto problema, pero si tardas una semana más, ¿sí? O si quieres, no sé, meterle un poquito más de programación o que por ahí tengas algún error al tú ingresar todos los datos, pues esto va a representar costos, ¿sí? A lo mejor se te puede amonestar, se te puede cobrar algo. Durante la gestión del alcance del proyecto es necesario definir el alcance, decidir su verificación y control, dividir el proyecto en pequeñas partes para facilitar su gestión, como les decía hace ratito, en un calendario marcar pequeñas metas a las que debemos llegar con nuestro proyecto para que de esta manera no sintamos tan pesado realizar el proyecto, verificar el alcance y controlar el alcance incorporando cambios a este. Es decir, si no llegamos a las especificaciones que el cliente nos está solicitando, pues podemos ir haciendo cambios antes de entregar. Estimación del proyecto. Para una gestión efectiva es necesario que se realice una estimación acurada, o sea, o muy exacta de varias medidas. Los directores pueden gestionar y controlar el proyecto de forma más eficiente y efectiva haciendo estimaciones correctas. La estimación del proyecto puede incluir los siguientes aspectos:
estimación del tamaño del software, estimación del esfuerzo, estimación del tiempo y estimación del costo. Todo esto, teniéndolo en cuenta, nos va a garantizar pues que no nos va a faltar, ¿sí? Que no vamos a cobrar ni de más ni de menos. En la estimación del tamaño del software, pues nos dice que el tamaño de software se puede estimar en clock, en kilo, línea de código, o calculando el número de puntos de función en el software. Las líneas de código dependen de las prácticas de codificación y los puntos de función, que cambian según el usuario o los requisitos del software. En la estimación del esfuerzo, pues los directores estiman los esfuerzos en términos de requisitos de personal y las horas de trabajo requeridas para producir el software. Para la estimación de esfuerzos se debe conocer el tamaño del software. Esto lo pueden aportar la experiencia misma de los directores, los datos históricos de la organización o el tamaño del software se puede convertir en esfuerzos usando alguna formulación estándar. Pero bueno, aquí más que nada se va a solicitar la experiencia del mismo director y pues como ustedes ya lo habían dicho hace rato, ya hay ciertos lugares donde ya pueden compartir los códigos. A lo mejor también se pudiera buscar alternativas por ahí de mejorar códigos que ya estén realizados. En la estimación del tiempo, pues una vez que el tamaño y los esfuerzos se han estimado, podemos proceder a estimar el tiempo que requeriremos para producir el software. Es decir, ya sabemos qué es lo que nos pide el cliente, ya sabemos qué es lo que tiene que tener el software. Ahora ya tenemos más o menos la gente, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces ahora sí ya podemos hacer un calendario tal vez donde podemos decir, ¿sabes qué? Este proyecto yo me lo aviento en tantas semanas, ¿ok? Las tareas del software se dividen en pequeñas tareas, actividades o eventos por la Work Breakout Structure, en español, estructura de descomposición del trabajo. Las tareas se temporalizan diariamente o en los meses del calendario, dependiendo, te digo, qué tan grande, qué tan amplio sea tu proyecto. La suma del tiempo requerido para completar todas las tareas en horas o días es el tiempo que se invierte para terminar el proyecto. Y ya por último, estimación del coste. Este debe de ser considerado como el más difícil de todos porque depende de más elementos que los anteriormente mencionados. Para estimar el coste de un proyecto se requiere considerar el tamaño del software, la calidad del software, el hardware, hacia dónde vamos a nosotros ingresar este programa que estamos realizando, este proyecto, herramientas o software adicional, licencias, etcétera, personal formado para tareas concretas, implicaciones de viaje, comunicación, formación y soporte. Son varios de los factores que se tienen que tener en cuenta pues para estimar el costo de este proyecto. Profe, Mándeme. eh, disculpe, de casualidad, ¿no tendrá algún ejemplo para ver la estimación del coste? Creo que lo tengo, pero para la próxima clase, Ah, ok. ¿sale? Porque en esta les metí nada más las definiciones, que era lo que me interesaba, pero si quieren, la próxima clase que vamos a tener nada más una hora, podemos poner un ejemplo de cómo se gestiona un proyecto, ¿sale? Gracias. Y bueno, tenemos la temporalización del proyecto, que se refiere al mapa de actividades a realizar en un orden concreto y con un tiempo adjudicado para cada una de ellas. Los jefes del proyecto tienden a definir varias tareas y proyectos milestones para luego organizar y mantener varios factores en mente. Buscan tareas que van por un camino crítico en la temporalización y que necesitan completarse de una forma determinada a causa de interdependencia de tareas y estrictamente en el tiempo adjudicado. La organización de tareas, la cual se mantiene fuera de un camino crítico, tiene menos posibilidades de causar un impacto sobre toda la temporalización del proyecto. Y bueno, para temporalizar un proyecto es necesario pues partir del proyecto en tareas pequeñas, dirigibles, desde buscar varias tareas relacionadas y relacionarlas entre ellas. Estimar el marco requerido para cada tarea, dividir el tiempo en unidades de trabajo,
asignar un adecuado número de unidades de trabajo a cada tarea y calcular el tiempo total requerido desde el inicio hasta el final del proyecto. Y bueno, tenemos la gestión de recursos. Todos los elementos usados para desarrollar el producto software se pueden tomar como recursos para ese proyecto. Esto puede incluir recursos humanos, herramientas productivas y bibliotecas de software. Los recursos están disponibles en cantidades limitadas y se quedan en la organización como una piscina de ponderaciones. La falta de recursos obstaculiza el desarrollo del proyecto y puede demorar la temporalización prevista. Distribuir recursos adicionales aumenta el desarrollo del coste final. Por eso, se hace necesario estimar y distribuir los recursos adecuados para el proyecto. La gestión de recursos incluye definir la organización del proyecto satisfactoriamente, creando un equipo de proyecto y distribuyendo las responsabilidades a cada uno de los miembros de este, determinar los recursos requeridos para cada fase concreta y su disponibilidad, gestionar recursos generando recursos cuando se requieran y retirarlos cuando ya no son necesarios para evitar pues gastos que no vamos a necesitar. Luego tenemos la gestión de riesgo del proyecto. La gestión del riesgo incluye todas las actividades pertenecientes a la identificación, analizando y haciendo provisiones para riesgos predecibles o no predecibles en el proyecto. El riesgo puede incluir lo siguiente: el personal con experiencia que deja el proyecto y el nuevo personal que entra, cambio en la gestión organizativa, cambios requeridos o requisitos malinterpretados, estimación baja de tiempo y recursos requeridos, así como los cambios tecnológicos y de entorno y competición empresarial. El proceso de gestión de riesgos pues tiene varias actividades para nosotros poder determinarla. Primero, pues la identificación. Anota todos los riesgos posibles que puedan ocurrir en el proyecto. Después se categoriza estos riesgos ya conocidos en riesgo de intensidad alta, media y baja. Permítanme. Continuamos. Analizar la probabilidad de ocurrencia de riesgo en las distintas fases. Planificar para evitar o tener que afrontar riesgos. Intentar minimizar sus efectos secundarios. Y ya por último, monitorear. Hacer un seguimiento de cerca de los riesgos potenciales y de sus síntomas iniciales. También monitorear los efectos de los pasos que se han seguido para mitigarlos o evitarlos. Y bueno, la ejecución del proyecto y monitoreo. En esta fase, las tareas descritas en los planes del proyecto se ejecutan de acuerdo con su temporalización correspondiente. La ejecución necesita monitoreo con tal de evaluar si todo está yendo de acuerdo con el plan. Monitorizar es observar y evaluar la probabilidad de riesgo y tomar medidas para dirigir el riesgo o informar del estatus de varias tareas. Estas medidas pueden incluir actividades de monitoreo. Todas las actividades programadas en una tarea se pueden monitorear a diario. Cuando todas las actividades de una tarea se completan, se considera pues ya completo. Entonces, como te decía en un principio, todo lo que es el proyecto se tiene que dividir en pequeñas tareitas, ¿sí? Para que al momento de ir resolviendo, ir analizando estas partes y poder avanzar a la siguiente con toda la calma de que pues ya está sin ningún problema. Los informes de estatus. Estos contienen estatus de actividades y tareas completadas en un marco temporal, generalmente en una semana. El estatus puede marcarse como finalizado, pendiente o en progreso. La lista de verificación milestones. Cada proyecto se divide en varias fases donde la mayoría de tareas se performan. Esta lista de verificaciones milestones se prepara un par de veces al mes aproximadamente y se emite el estatus de milestone o millas de avance. Y luego también tenemos la gestión comunicativa del proyecto. Una comunicación efectiva juega un rol vital en el proceso de un proyecto. Crea vacíos en las conexiones entre el cliente y la organización
entre los miembros del equipo, así como los proveedores de hardware. La comunicación puede ser oral o por escrito. La gestión comunicativa puede contener los siguientes pasos procedimentales. Planificación. Este paso incluye la identificación de los accionistas y la forma en que se van a comunicar entre ellos. También considera si se requiere alguna facilidad comunicativa adicional. Compartir. Después de determinar varios aspectos de la planificación, el director se centra en compartir información correcta con la persona correcta y en el momento correcto en el tiempo. Esto mantiene a todos los miembros del proyecto al día del progreso y del estatus de proceso. Esta parte también es muy importante porque a veces al dividir todo el proyecto, la mayoría de las personas se podría sentir ajenas a partes, ¿sí? de todo ese proyecto que no son de ellas, ¿no? O sea, digamos, ¿sabes qué? Vamos a dividir el proyecto en 5 o 10 partes, tú te vas a encargar de eso, tú te vas a encargar del otro, pero a veces no existe la comunicación para dar los estatus o los avances de cómo vamos, ¿no? Entonces, pues te digo, la gente se empieza a sentir ajena y pues no le echa las ganas suficientes, ¿no? Y eso pues nos correría un riesgo en cuestión del tiempo. La retroalimentación, los jefes del proyecto usan varias medidas y mecanismos de retroalimentación y crean informes de estatus y de acción. Este mecanismo asegura que la entrada desde varios accionistas llega el jefe del proyecto como su retroalimentación. Igual, aquí el jefe tiene que mantener esa comunicación con todos, ¿sí? Para que puedan estar al pendiente de cómo va la situación del proyecto, ¿sí? De cómo va todo el desarrollo de este software. Y ya el cierre, al final de cada evento mayor, en cada fase del ciclo de desarrollo del software o del proyecto mismo, se anuncia el cierre administrativo para actualizar a cada accionista vía email o mediante juntas o distribuyendo una copia por escrito del documento o a través de medio de comunicación, a través de otro medio de comunicación efectivo. La gestión de la configuración de un proceso de seguimiento y control de cambios en el software en términos de requisitos, diseños y funciones y desarrollo del producto, pues es prácticamente la gestión de configuración. El Instituto el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos la define como un proceso de identificación y definición de los elementos del sistema, controlando así los cambios en estos a través de su ciclo vital, grabando e informando del estatus de cada uno de ellos, de sus peticiones de cambio y verificando si están completos y correctos. Generalmente, una vez que el SRS o que es la especificación de requisitos de software se termina, hay menos posibilidades de que cambien los requisitos del usuario. Si ocurren, los cambios son dirigidos con aprobación previa a los altos directivos, ya que puede haber una posible demora en costos o tiempo. ¿Okay? Y bueno, aquí terminamos esta primera parte, que es lo de la gestión del proyecto. Por ahí sí me falta comentarles un proyecto en sí. Por ahí nos mostrabas uno tú, ¿no, Alfredo? Sí, era Alfredo, ¿no? El que nos mostraba cómo iba llevando a cabo el seguimiento del proyecto. Sí, profe. Habla del sistema de tráfico que mostré. Ajá, el sistema de tráfico que nos mostraste hace ratito. Por eso te dejé continuar para que nos comentaras un poquito de eso. Ah, ok, ok. Pues no sé si quiere poner la presentación y leer, o así les platico nomás. Si quieres la ponemos. ¿Sí se alcanza a ver? Ah, sí. Vamos a ver. Ok. Bueno, yo hace, ¿qué será? 2017
desarrollé en una empresa unos carros eléctricos. Integré. Estos carros, pues, fue un proyecto para entregar material a las líneas de producción. Entonces, una vez que hicimos el primer carro, pues igual pues iba y venía sin problemas, pero conforme vieron la funcionalidad, nos pidieron hacer más carros eléctricos. Entonces... A ver, permítame. ¿Qué sí. fue lo primero? O sea, te dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos buscar una solución a tal, o ya te llegaron, ¿sabes qué? Quiero esto. Lo primero fue pues digamos que un gerente donde trabajo tenía la visión de implementar los carros eléctricos para el transporte de material. Ok. Entonces, él nomás lo planteó así. Entonces nosotros pues empezamos a buscar partes porque lo integramos todo, o sea, buscamos motores, llantas, diseñamos la estructura en SolidWorks, como mencionaba el compañero hace rato, todo el diseño mecánico lo hicimos ahí. Y yo programé todo el control, todo el sistema de control del carro eléctrico. Y digamos que un poquito la inteligencia con la que iba y venía y cómo tomaba decisiones para ir a las líneas de producción a dejar el material. Pero después el gerente nos dijo, ¿sabes qué? Pues haz más carros para más líneas de producción. Okay. Pero ahí entraba en conflicto el tráfico. Como los carros eran autónomos y iban a cada línea de producción, ¿cómo les decías a uno, espérate porque viene otro? Entonces le tenías que dar visión a cada AGV, así se llama, se les dice así en el mercado AGV. A cada carro eléctrico le tenías que dar la visión de dónde estaba uno y dónde estaba otro. Entonces, ahí nació esta solución que entonces ya la empecé yo a diseñar. Entonces dije, bueno, necesito transmitir la posición de mi carro a un sistema de control, que es la primera imagen. Ahí procesar la información y el otro carro también transmitir su posición y después el sistema de control va a tomar la decisión de decirle a cada uno qué acción hacer. En este ejemplo, muestro cómo el carro 1, por ejemplo, continúa y el otro se va a detener. Claro. Porque se van a interceptar. Entonces uno se tiene que esperar, pasa y ya. Entonces ellos nada más notifican al sistema de control y el sistema de control le responde con una acción. Ahora, después dije, bueno, ¿cómo voy a saber en qué posición estoy? Porque actualmente los GPS, más que los que se usan en el uso militar y agrícola, son muy precisos, pero son muy caros. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para saber dónde estoy? Entonces, dividí toda mi planta o todo mi trayecto en bloques. Ajá. Y en base al avance desde mi terminal de inicio, yo sabía dónde estaba. En base como, no sé si conozco, hayan escuchado hablar de los encoders. Ajá. Los encoders pues es un sistema que se encarga de medir el avance, contando por puntos cuántas vueltas ha dado tu rueda. Okay. Entonces, en base a eso, digamos que el avance de mi AGV lo usé como mi campo llave en una tabla. Entonces, yo ya en una tabla empecé a plasmar lo que son los escenarios. Por ejemplo, si yo estoy en el bloque 1 y un carro viene en el bloque 3, estoy hablando de la imagen 2. Ajá. ¿Qué acción debo de hacer? No, pues si yo estoy en el bloque 1 y voy apenas hacia la línea y el otro AGV viene hacia mí, aquí lo que hay que hacer es que el que está en el bloque 3 se detiene hasta que el que está en el bloque 1 termine de salir de ese trayecto. Y el del bloque 3 avanza y ya después que ya pasó. Entonces, todo eso lo hice en escenarios. Lo que hice fue poner a cada carro contra todas las posibilidades que pueda hacerse en un bloque. En los bloques, en todos los bloques que yo tenía en el trayecto. Así yo iba a tener una respuesta para cada escenario que se diera. No sé si fue la forma más correcta, pero con eso lo solucioné. Oye, ¿y esas rutas que tienes son vías o simplemente son accesos? Bueno, yo lo utilicé Ay, perdón por el ruido. Yo utilicé un sensor
magnético Ajá, y puse una cinta en el piso magnética, industrial, todo industrial. ajá. Y el AGB sigue esa cinta magnética, Es un entonces, seguidor. sí, es un seguidor de línea magnética. El sensor me retorna a mí una señal que decimos en electrónica, PWM. Ajá, En base a esa señal, yo en el código del programa hago una operación matemática y le doy una porción de voltaje a cada motor. Así lo controlo para que dé las vueltas, tome las curvas y todo el andar en la pista. ya. Pero esta es una planta enorme. Le estoy hablando, no sé, de unos 500 metros por 100 más o menos. Eso está grande. Está grande. Entonces, pues así es como nace el proyecto. O sea, te plantean un problema. A veces el usuario no te sabe explicar. Por lo general, pues te lo explican muy simple. Pero terminas haciendo, pues, tienes que desglosar lo que te están planteando en qué vas a hacer y después ir solucionando pedacito por pedacito hasta que ya formulas una solución. Claro. Sí, y Muy bien, Alfonso. Y esto es acá en básicamente. esta tablita desarrollaste los escenarios, ¿verdad? Sí, hice una base de datos en SQL, pues ahí en la empresa hay servidores grandes, hice una tabla en SQL. En total creo que me dio 1200 escenarios por para cubrir todo el recorrido. Entonces yo lo que hice fue, pues cada uno, primero no los hice uno por uno, traté un ciclo, pues un ciclo for, y me los aventé así, que los hiciera de trancazo, y ya después nomás los revisé de uno por uno para ver que sí eran coherentes y ya después los enlacé a los AGVs. Primero empecé a usar, hace rato mencionaban algo muy interesante que era lo del Arduino. Ajá. Empecé usando los Arduinos con una antena de radiofrecuencia para transmitir mi posición y después ya utilicé el Wi-Fi de la planta. Ajá. Nada más que me topé con problemas como que el Wi-Fi, cuando te enganchas en un access point y luego te pasas a otro, Hay un ya que estés despacio. bien cerca del otro, ¿sí? Ajá. Ya que estés bien cerca del otro, pues no te sueltas del anterior, entonces ahí tuve que batallar un poco con los de redes. Pero pues sí, este es un proyecto que desarrollé. La siguiente imagen igual pueden ver ya un poco más real cómo está. Son unas imágenes nada más. Ah, ya. Ok. Ese es el carro real, el que lleva aquí cajas. En YouTube lo pueden ver también. Si le ponen Icor AGB, hay videos ya que tocaron ahí en la planta como para promocionarse. Y este es ya un AGB real, estaciones de trabajo. Por ejemplo, ahí donde tiene el cuadrito abajo stop y luego el otro dice forward, que quiere decir pues que adelante, y el otro se detiene, es un ejemplo del tráfico. Y luego ya desarrollé esta interfaz que estaba en una televisión grandotota, Ajá. donde proyectaba los recorridos del AGB, cuántos había dado hora por hora, también las lecturas de en qué bloque estaba, en qué dirección iba, qué acción tenía, escuchar, por ejemplo dice listen, o sea, nomás era escuchar o detenerse. El conteo de los sensores, las transmisiones. Toda esta información me servía a mí para diagnosticar algún problema. Ok. Y ese era como mi tablero, por decirlo así. Sí, para ir verificando. Oye, Sí. y en cuestión a tiempo, ¿cuánto tiempo te llevaste? En el desarrollar el sistema de tráfico me llevé como unos, creo que 3 meses, así dedicado, porque nada más desarrollaba yo. Ah, estabas, o sea, tu equipo de trabajo eras tú. Entonces, yo era el desarrollador y lo que pasa es que estudié electrónica. Ajá. Me metí a la de sistemas porque la programación la aprendí pues empíricamente, o sea, pues yo quisiera tener ya bases más sólidas, ¿verdad? Pero he hecho muchas cosas ya tengo como quiera mucha experiencia, entonces
Yo desarrollaba, integraba la electrónica y había otra persona que era el que mecánico, el que diseñaba en SolidWorks. Había Ajá. otro que era como el maquinista que hacía todas las partes en una fresadora. O sea, sí eran como 5 personas en total. Ya. Y entonces, más o menos, el sistema de tráfico ya como fue puro software, pues me llevó, le digo, más o menos 3 meses. El ensamblaje del carro nos tomó, ya perfeccionado y sin fallas, nos tomó más o menos como 1 año, yo creo, terminarlo. La verdad, eso es algo que le digo mucho a estudiantes que han estado ahí en nuestro trabajo, es el hacer un proyecto y que te jale, no sé, para una exposición, es bien diferente a que sea repetible ya muchas veces. Muchas veces los proyectos nada más los haces para el día y ya, después se rompe. Sí, esa es la diferencia enorme en ya tener algún producto que funcione y que, por ejemplo, ya tiene 3 años y no nos da problemas de nada. Órale, qué padre. Oye, chicos, ya se me está acabando esta hora. Déjenme cambiar y ya vamos a la última, ¿sale? Ok.